Hemos estado hablando acerca de pensar en lo verdadero. Y lo primero que dijimos es pensar en lo verdadero en cuanto al nacimiento de nuestro amado Salvador. Decíamos en aquella oportunidad que cuando pensamos que Cristo nació para salvarnos de la condenación, para salvarnos de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, para salvarnos del control del pecado, para salvarnos del engaño religioso, para salvarnos de la ira de Dios. Estamos pensando en lo verdadero. También decíamos que Cristo no solamente nació para salvarnos, sino que fue a la cruz para llevar sobre el cuerpo de Él el pecado de todos nosotros. Fue a la cruz para ser desamparado por Dios por culpa de cada uno de nosotros. Fue a la cruz para anular el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fue a la cruz para hacerse maldito por nosotros, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en el madero, para llevar la maldición que nosotros debíamos llevar por la eternidad. Él la llevó para que nosotros no la lleváramos. Fue a la cruz para triunfar sobre las potestades de maldad, y fue a la cruz para cumplir la obra que el Padre le había encomendado cuando dijo: consumado es. Eso lo hablamos el domingo pasado. Entonces ya hemos dicho que Cristo nació para salvarnos y que Cristo murió en la cruz, o fue a la cruz, para hacer todo lo que terminamos de decir en esta mañana. Pero no solamente Cristo nació para salvarnos y fue a la cruz para cumplir el propósito eterno de Dios, sino que Cristo también resucitó para nuestra justificación. En el libro de Romanos capítulo 4 versículo 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La primera pregunta que tengo al texto es, porque me habla de justificación, para nuestra justificación, dice el texto. Y la pregunta que tengo al texto es: ¿delante de quién Cristo nos justifica? Repito, ¿delante de quién? En estos momentos el Cristo que resucitó nos justifica. En primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 5, versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. El texto me responde a la pregunta que hice: ¿delante de quién Cristo nos justifica en este momento? Y la respuesta es: delante de Dios y de sus ángeles. Hago la segunda pregunta: ¿cuándo Cristo nos justifica delante de Dios y de los ángeles de Él? Respondo: cuando creemos, o cuando estamos creyendo que Cristo llevó sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados. Cuando estamos creyendo que Cristo fue desamparado por Dios por culpa nuestra.
Cuando estamos creyendo que Cristo fue maldito por nuestra culpa, cuando estamos creyendo que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando estamos creyendo que Cristo triunfó sobre las huestes de maldad y nosotros también podemos triunfar. Cuando estamos creyendo que Cristo terminó la obra que Dios le encomendó a favor nuestro. Cuando estamos creyendo en estas 6 cosas, Cristo nos estará justificando delante de Dios y delante de los ángeles. No se nos olvide esto. No es cuestión, como una vez aprendí a través del ministerio que tenemos de Baanza, que se le decía a los niños qué significa la palabra justificación. Y se le decía: por la resurrección de Cristo, Dios nos declara a los culpables no culpables. Cuando yo leí esa expresión, me puso a pensar, yo digo, esto le falta sentido. Y recuerdan ustedes que corregimos eso, decíamos que cuando ponemos la fe en la obra de Cristo en la cruz, Dios declara inocente al culpable. Cuando creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, que fueron 6 cosas que termino de mencionar, allí Dios nos declara inocentes por la obra de Cristo en el Calvario. Hay posibilidad que Cristo no nos justifique delante de Dios y delante de los ángeles. Repito la pregunta para que vayamos poco a poco pensando. ¿Hay posibilidad que Cristo no nos justifique delante de Dios y de los ángeles de Dios? Y yo respondo, sí. ¿Cuándo? Hago la pregunta. ¿Cuándo hay la posibilidad que Cristo no me justifique o no nos justifique delante de Dios y delante de los ángeles? Recuerda que estoy hablando de Cristo resucitado, no de esos Cristos que inventan las religiones, que están muertos. Eso no sirve sino solamente para engañar a la gente. Pero el Cristo resucitado tiene poder para justificar. ¿Cuándo es la pregunta? Estimados oyentes, cuando nosotros creemos que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, cuando creemos que Él fue desamparado por Dios por nuestra culpa, cuando creemos que Cristo fue maldito por nosotros, que Cristo anuló el acta de los decretos, que Cristo triunfó sobre la hueste del mal y que Cristo terminó la obra que el Padre le había encomendado. La pregunta: ¿hay posibilidad que Cristo no nos justifique? Sí, cuando negamos esto, Cristo no nos puede justificar. Si usted no cree en lo que Cristo hizo en la cruz, Cristo no lo podrá justificar a usted, aunque usted y yo creamos todo lo contrario. Ahora, cuando Cristo no nos justifica delante de Dios, cuando le negamos delante de los hombres. Repito, Cristo no nos justifica delante de Dios cuando le negamos delante de los hombres. Mateo capítulo 10, versículo 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dice Mateo 10:33. Lucas 12:9 dice: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y la pregunta que hago a ese texto es: ¿qué es negarle delante de los hombres? ¿Qué es negar a Cristo delante de los hombres? Y eso es interesante. Negar a Cristo delante de los hombres es no decirles que Cristo, no decirle a los hombres que Cristo en la cruz llevó los pecados de ellos también. No decirles que Cristo en la cruz
fue desamparado por Dios por culpa de ellos. No decirles que Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra ellos. No decirles que Cristo en la cruz fue maldito por culpa de ellos. No decirles que Cristo en la cruz triunfó sobre las huestes del mal. Y no decirles que Cristo en la cruz terminó la obra que Dios le había encomendado. Eso es negarle delante de los hombres. Y cuando pensaba y meditaba en este caso, le dije: Dios mío, ten misericordia de tantas personas que una vez creyeron y desde el momento comenzaron a negar la verdad a los hombres. Dice que la ira de Dios se derrama sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y no decirle a las personas lo que Cristo hizo en la cruz por ellos es negarle con injusticia esa verdad. Y hay cantidad de hombres y mujeres llamados cristianos que no le dicen nada de esto a nadie. Y por eso, estimados amigos, Cristo les negará y les estará negando delante de Dios y delante de los hombres. Hay por lo menos 4 iglesias que el Cristo resucitado no las justifica o no las justificaba delante de Dios y de sus ángeles. Repito, en la Biblia hay por lo menos 4 iglesias que el Cristo resucitado no las justificaba delante de Dios y de sus ángeles. Corintios, la iglesia de Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué pasa aquí? Una persona, cuando no está reconciliada con alguien, es que son enemigos los dos. Y la Biblia dice en el libro de Santiago: cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la iglesia de Corintios era enemiga de Dios porque se había constituido en amiga del mundo. Y era amiga del mundo, ¿por qué? Porque eran carnales, habían pleitos, habían problemas entre ellos. Y por eso nadie puede testificar lo que hizo Cristo en la cruz a favor de ellos si viven peleando, si viven amargados, si viven chismeando. No puede ser justificado ese creyente ante Dios porque está negando la obra que Él realizó en la cruz a favor de esa persona o de esas personas. La iglesia de Corintio era enemigo de Dios, eran enemigos de Dios, y por eso Cristo no las aceptaba, justificando ni delante de Dios ni delante de los ángeles de Dios. Segunda iglesia, era la iglesia de Galacia, los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice: de Cristo os desligaste, y lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos habían comenzado bien, los Gálatas, pero llegó un día que llegaron un grupo de individuos que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes eran las personas que decían que sí, había que creer en Cristo, pero también guardar la ley, porque si la persona cree en Cristo y no guarda la ley, está perdido. O sea, necesitaban 2 cosas para salvarse: lo que Cristo hizo y lo que ellos hacían. Pablo les dice a los Gálatas que cuando ellos comenzaron a justificarse en lo que hacían, se desligaron de Cristo. Se justificaban en lo que hacían en la ley y cayeron de la gracia. Y estimados oyentes, cualquier persona que se desliga de Cristo, que se justifica en lo que hace, cae en la gracia. Y caer en la gracia quiere decir que cae en desgracia espiritual. Por eso encuentra uno en esta tierra
tantos creyentes que un día fueron felices, pero ahora son unos infelices. Tantos creyentes que antes siempre andaban hablando de la gente de Cristo, ahora no le hablan a nadie de Cristo, le hablan de política, le hablan de comercio, le hablan de cualquier cosa menos de Cristo. Así eran los Gálatas, habían caído en desgracia espiritual. La tercera iglesia es la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, 2 y 5. Apocalipsis 3, 2, 1 y 5. Le dice Cristo al ángel, al pastor y a la iglesia de Sardis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cité estos 3 versículos porque el que está hablando aquí es el Señor Jesucristo en ese texto. Primero, la iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía. ¿Cuántas iglesias llamadas cristianas tienen nombre de que viven? Sí, hacen mucho alboroto en los servicios. Hacen hasta obra social, pueden hacerlo, pero no creen lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Y Cristo no los va a justificar delante de Dios y delante de los ángeles. En segundo lugar, Él le aconseja que sea vigilante porque Él no ha visto las obras de esta iglesia de Sardis perfectas delante de Dios. Y la otra cosa que dice el Señor allí es: le pide que venza todo aquello que le obstaculiza. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras espirituales que la iglesia de Sardis tenía estaban manchadas. No podían presentarse a Dios con vestiduras blancas desde el punto de vista de sus vidas. Y le advierte: no borraré su nombre del libro de la vida. La posibilidad, estimados oyentes, la iglesia de Sardis tenía el peligro que si seguía negando a Cristo, lo que Cristo había hecho en la cruz a favor de esa iglesia, tenía el peligro de que Cristo la borrara del libro de la vida. Y en último lugar, ve la condición, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Digan lo que quieran decir, hablen lo que quieran hablar, lo que creen, salvo siempre, salvo sin Cristo. Y yo le digo: perdido siempre, perdido sin Cristo. Salvo siempre, salvo con Cristo. Salvo siempre, salvo creyendo que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Que Cristo en la cruz del Calvario fue desamparado por Dios por culpa mía. Creyendo que Cristo en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que había contra mí y contra ustedes. Lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Salvo siempre salvo para los que creemos
que Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición por culpa de ustedes y mía. Salvo, siempre salvo, cuando estamos creyendo que Cristo triunfó sobre las huestes del maldad. Y salvo, siempre salvo, cuando estamos creyendo que Cristo terminó la obra en la cruz. Salvo, siempre salvo, pero no salvo, siempre salvo para los que niegan esta verdad y la niegan delante de los hombres, y Cristo va a negar a esa persona delante de Dios y de sus ángeles. La cuarta iglesia tiene la posibilidad de ser negada, de haber sido negada por Cristo ante Dios y los ángeles, en la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasó con esta iglesia? Esta iglesia tuvo un tiempo en que vivía en comunión con Cristo, que vivían disfrutando de esa comunión preciosa con el Señor, pero un día decidieron echarlo fuera de su vida. Por eso Él está tocando la puerta de la vida de esa iglesia. Él quiere entrar a la vida de esa iglesia y tener esa comunión que había tenido antes. Pero la decisión ya no la toma Él, la toma la iglesia, la toma cada persona. Los evangélicos que creen que saben más que el Espíritu Santo le aplican ese texto a los que no han creído. Y se olvidan que ese texto es aplicado a aquellos que creyeron y dejaron de creer y echaron a Cristo fuera. A eso se está aplicando el Espíritu Santo ese texto. En el capítulo 20, versículo 16 y 17, especialmente el 16 y 17. Vamos a leer el versículo 16 primero y después leemos el 17. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Leamos el 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire la condición de este pastor y esta iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido. Sí, mucho conocimiento bíblico. Conocimiento para debatir en cualquier conferencia bíblica. Sí, mucho. Como lo existe hoy en día. Conocedor de la Biblia, bueno, igualito al diablo, que conoce la Biblia de punta a punta, pero no la obedece. Ahí está la diferencia. El diablo, como muchos hombres que una vez amaban al Señor, ahora conocen mucha Biblia de memoria, pero no practican lo que ellos creen. El diablo conoce Biblia, pero tampoco practica, porque es un desobediente. Y todo aquel que conoce Biblia y no practica es hijo del diablo, que no obedece lo que Cristo le está diciendo. Soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No tengo necesidad de creer que Cristo murió para llevar mis pecados en la cruz. No tengo necesidad de eso. No tengo necesidad de que Cristo sea desamparado por Dios. Yo no tengo necesidad. Eso lo superé, dicen algunos. No tengo necesidad de que Cristo se haya hecho maldito por mi culpa. No tengo necesidad de eso. No tengo necesidad que haya anulado el acta de los decretos que había contra mí. No tengo necesidad de creer eso. No tengo necesidad de creer que Cristo triunfó sobre la hueste del mal para que yo también triunfara. No tengo necesidad. No tengo necesidad de que Cristo haya concluido o terminado la obra a favor mío. No tengo necesidad. Soy autosuficiente. Y
Cristo le responde en el mismo capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahí viene la respuesta clara del Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la condición de una iglesia que no cree en la obra maravillosa de Cristo en el Calvario. Y como no la creía, no la anunciaba a los demás. Y como no la anunciaba a los demás esa obra, cantidad de gente se perdía. Y al fin, ¿quién era el último que se perdía? La iglesia. También. Cristo no podía justificar a esa iglesia delante de Dios y de sus ángeles. Esa iglesia llegó a una situación que se llama tibieza espiritual. En el capítulo 3, versículo 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. El tibio es aquel creyente que una vez creyó y dejó de creer y su vida espiritual es tibia. Así va a la iglesia, cada vez que hay culto va, ora y hasta predica. Pero su oración no sirve para nada. Su asistencia a los servicios es religiosa. Y su vida es tibia, que vive más angustiado y más afanado y más triste que muchas veces los mismos que nunca conocieron a Cristo. Esa es la realidad de esta iglesia de la Odisea. Y produce esa tibieza espiritual. Y a Cristo eso le produce náuseas. Dice el texto bíblico: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y no me vengan ustedes a decir como me dijo un profesor de doctrina donde yo estudié. Yo le hago la pregunta al profesor. Le digo: mira, una pregunta. ¿Cómo es eso que usted dice que el creyente salvo siempre es salvo y que nunca se perderá? Explíqueme. ¿Cómo me explica ese texto? ¿Qué dice la Biblia? El Señor Jesucristo dice que como ese creyente echó fuera a Cristo de su vida, como ese creyente se creía súper autosuficiente, como ese creyente, a pesar de ser tibio, creía que vivía muy bien, pero Cristo dice que lo va a vomitar de la boca si no se arrepiente, le produce náusea. ¿Y sabe qué me dijo aquel profesor de doctrina? Bueno, no importa, que si lo vomita, es vómito de Cristo. Mire, es que no encuentran la manera de justificar su pecado. El que trata de justificar su pecado busca cualquier locura para decir locuras. Yo no sé qué pasó con aquel profesor. Si estaba en esa condición, pues usted sabe lo que pudo haber pasado. Esas 4 iglesias no creían que Cristo había llevado el pecado de ellos sobre su cuerpo en la cruz. No creían que Cristo había sido desamparado por Dios por culpa de ellos. No creían que Cristo había sido maldito en la cruz por culpa de ellos. No creían que Cristo anuló el acta de los decretos a favor de ellos. No creían que Cristo exhibió a los principados y triunfó sobre ellos en la cruz. No creían que Cristo había terminado la obra a favor de ellos. ¿Qué merecían ese grupo? ¿Qué merecían ese grupo? Pregunto. Merecían solamente una cosa: el lago de fuego y azufre, y serían atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No piensen los oyentes que están por allá lejos, ni los oyentes que están aquí cerca. No piensen
que estoy diciendo que el creyente que está creyendo en la obra de Cristo pierde la salvación. No, yo no creo eso. Yo creo que aquel que no cree ya en lo que Cristo hizo, ese se perderá para siempre. Porque Cristo no va a justificarlo delante de Dios y delante de los ángeles. Ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Hay preguntas que tengo que hacer. ¿A quién se parece usted? ¿A la iglesia de Corintio? Que por amor al mundo se hizo enemigo de Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo en Juan, 1 de Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer que Cristo llevó sobre el cuerpo de Él nuestros pecados. Creer que Cristo fue abandonado por Dios por nuestra culpa. Creer que Cristo fue maldito allá en la cruz por culpa de nosotros. Creer que Cristo anuló el acta de los decretos que hay contra nosotros, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Creer que Cristo exhibió a los principados y triunfó sobre ellos en la cruz. Y creer que Cristo terminó la obra. Esa es la voluntad de Dios. Lo demás es voluntad de hombre, estimados amigos. Uno le pregunta a alguien creyente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que yo me case. No se pongan a hablar con eso. Olvídense de eso. O la voluntad de Dios es que yo me divorcie. O la voluntad, siguen con la voluntad de Dios y la voluntad de Dios. Y olvidan lo que es la voluntad de Dios para todos los hijos de Él. ¿A quién se parece usted? A la iglesia de Corintio, que se hizo enemiga de Dios por amar al mundo. ¿A quién se parece usted? A la iglesia de Galacia, que decidió desligarse de Cristo, justificarse en lo que hacía y caer de la gracia. ¿A quién se parece usted? A la iglesia de Sardis, que decía que tenía vida y Cristo dice está muerta. A esa iglesia de Sardis que pensaba que nunca sería borrada del libro de la vida y Cristo le dice, la voy a borrar, si no se arrepiente. ¿O se parece usted a la iglesia de la Odisea, que creía que era una súper creyente, se autojustificaba a sí misma, diciendo, no, yo no tengo necesidad de lo que Cristo hizo en la cruz, yo ya me superé, esa etapa la superé, la superó. Nadie puede superar la etapa de la obra de Cristo en el Calvario, nadie. Pero Cristo le dice, mira, yo le voy a decir la verdad, tú eres un desventurado. Eres un miserable. Eres un pobre. Y eres un ciego. Y eso me produce a mí náuseas. Si no te arrepientes, te voy a vomitar. Es Cristo por misericordia le deja tiempo a usted, si es cristiano en esa condición, hasta el momento que vaya a morir, que tiene tiempo todavía. Pero si usted muere en la condición, no haciendo la voluntad de Dios, creyendo lo que Cristo hizo en la cruz, en el momento que usted muera, y usted cree que va a aparecer en el cielo porque hace tanto tiempo dijo que creyó en Cristo, recuerda esto y no se le olvidará jamás. Si usted muere en la condición de cualquiera de estas 4 iglesias, usted despertará para siempre en el lago de fuego y se acordará de este mensaje toda su vida, y eso será un tormento para usted. Y yo me estaré recordando de este mensaje toda mi vida y será un gozo para mí. Recordar que tuve la bendición, tuve la dicha de poder creer
lo que Cristo hizo por mí en la cruz. No se parezca más usted a la iglesia de Corinto. No se parezca más a la iglesia de Galacia. No se parezca más a la iglesia de Sardis ni tampoco a la iglesia de la Odisea. Aparézcase más usted a la iglesia de Filadelfia, que fue fiel hasta el muerte. Fiel por creer lo que Cristo había hecho en la cruz. Fiel por vivir una vida de santidad y fidelidad a Dios. Y fiel por morir en esa condición. Aparezcamos a la iglesia de Filadelfia. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén.